¿Cómo está Germán? ¿Bien? ¿Se te escucha bien? Se Sí, ve sí, también. Josh, gracias. Bueno, me Bueno, alegra. estoy listo. Entonces, bueno, quizás para arrancar, y mientras se van sumando otras copas que faltan, pero más a modo de presentación, el año pasado ya habíamos hecho una charla con Germán. Germán es el presidente de la Asociación Platense de Inquilines. Nada, es un compañero al que recurrimos seguido a despejarnos algunas dudas. Realmente el tema de los alquileres, sobre todo en la ciudad de La Plata, es algo que nos compete a todos y que claramente es algo bastante complejo. Nosotros hicimos esa charla el año pasado con él, que de paso les comento a todos si quieren ir a buscarla, que está en YouTube. Pero cuando hicimos esa charla no estaba sancionada completamente la nueva ley de alquileres, que es lo que sí sucede hoy. Entonces quizás para arrancar esta charla, la primera pregunta era más a modo de resumen, si nos querés contar algunos puntos importantes de esta nueva ley de alquileres y también cómo vienen viendo que se está implementando o que se está llevando adelante. Sí, sí, fue un momento bastante particular. Se había sancionado la ley que comenzó en vigencia a partir del 1 de julio del año pasado, así que ahora en muy pocos meses se va a cumplir un año. Este, es una ley que tiene algunos puntos conflictivos, pero para nosotros significaba en aquel momento de la discusión un piso que había que elevar en una situación donde después de casi 34 años sin ley vinculada a los alquileres, se ponía por primera vez en debate el tema, ¿no? Se había logrado sentar al sector inmobiliario, discutir algo, cosa que siempre evitó, como práctica general, y se logró, creo que yo, dos aspectos centrales de la ley. Primero, como de gran fuerza, que son los contratos por 3 años y el índice de actualización para los precios dentro del contrato, no el precio base del contrato, sino año a año un índice que actualiza. Posteriormente se vino a dar un poco de solución a varios grises legales que tenía la legislación en torno a cuestiones que no quedaban muy en claro, como por ejemplo quién se hace cargo de los impuestos inmobiliarios municipales que se podía encargar el inquilino, las cuestiones de los arreglos, las cuestiones de las expensas y algunas flexibilidades para el momento de transitar un cambio de contrato. Uno hoy en día avisando con 3 meses de anticipación no paga nada. Se mantiene la multa si uno avisa con menos tiempo, pero también, por ejemplo, el preaviso, que es la obligación del locador de avisarte 3 meses antes si continúa el contrato y a qué precio. Eso también es algo importante para el marco de las negociaciones. Y se agregó una parte que era importante, que es un plan de políticas sociales para sectores vulnerables, marcado por la temática de género y los sectores de la tercera edad, que son claramente los sectores más vulnerables en el marco de los alquileres actualmente. Digamos que ese fue para nosotros un puntapié y un marco súper interesante. Pero de alguna manera la ley no se pudo aplicar enseguida, salvo para los contratos que se empezaron a firmar en aquel momento, porque la pandemia y el decreto que congeló los alquileres estaba también en vigencia, lo cual significó como un cambio en las condiciones. Pero a medida que fue avanzando el año, a medida que iban avanzando el tiempo, nos empezó a preocupar mucho que pasaba el tiempo y el gobierno no aplicaba, o sea, no aplicaba el resto de muchas situaciones de la ley y que se necesitaban reglamentar y avanzar. Voy a dar un ejemplo. Recién este año se empezó a obligar a los propietarios a registrar sus contratos en la FIP, que era un punto de la ley, pero jamás se pudo avanzar en otras políticas. Y en ese sentido, nosotros ya veníamos denunciando en aquel momento, hacia fin de año, de que finalizar el decreto o avanzar en una serie de actividades o situaciones tal como venían pasando, principalmente por la crisis económica que viven los inquilinos, iba a ser catastrófico si no se avanzaba con una ley de alquileres en profundidad. El otro punto central era el control, o sea, que se aplique la ley. Eso nos lleva al contexto actual, que la verdad que estamos como bastante decepcionados, o sea, porque la ley se está convirtiendo en letra muerta, completamente letra muerta. Los inquilinos se están enfrentando a
o sea, encontraron un gris legal y que lo comenzaron a publicar en los diarios, en La Nación le dedicó 3 notas, Clarín 2, el diario El Día también, sus buenas notas, de este gris legal que es, si lo pasamos como prórroga no cae la ley, ¿viste? Entonces te meten contratos de 1 año, contratos de 2 años ajustados a los índices que ellos quieren, y se promocionó, pero lo vuelvo a repetir, en los círculos inmobiliarios como, muchachos, denle por acá, que por acá no pueden hacer nada. Y eso es lo que nos estamos enfrentando, inquilinos que están renovando, avanzando por contratos. Y por el otro lado, lo que vimos a partir del fin del decreto y en estas épocas es un golpe de mercado, lo que nosotros llamamos directamente un golpe de mercado. ¿Qué significa en eso? O sea, retiro masivo de propiedades, lo cual demuestra la concentración de propiedades, porque un pequeño propietario, si realmente vive del alquiler, no puede sacar sus casas de alquiler, pero hoy está ocurriendo, o sea, muchos lo están haciendo, por ende tienen capacidad de resistir sacar sus viviendas del alquiler, lo que demuestra la concentración del espacio, y el nivel adquisitivo de quien alquila, de quien pone sus casas en renta. Y por el otro lado, todo un sector, que es el de martilleros, y que los que están vinculados a eso, operando activamente para derogar la ley y volver atrás. Desde un proyecto de ley que hoy está, impulsado por Juntos por el Cambio, que deroga la ley de alquileres, hasta proyectos que, bueno, han lograr pasar por el Congreso, como el blanqueo de capitales para construcción y otros que han pasado rápidamente. Entonces lo que nos encontramos es lamentablemente en una situación donde la ley cuesta aplicarla, cuesta muchísimo aplicarla, y que lamentablemente se ha construido un discurso muy fuerte de los medios de comunicación que responden a estos sectores de que la culpable es la ley, ¿no? Te cobro mucho, mira, un caso, capaz que a alguno ya le pasó, che, mirá, si te alquilo por 1 año más, te cobro tanto de comisión inmobiliaria, pero si te hago el contrato por 3, te van a cobrar más, ¿viste? Y es culpa de la ley porque es de 3 años, ¿no? Es culpa de la ley de martilleros, que es mala, que nunca se modificó y que nunca se avanzó, porque la ley de martilleros también es malísima en la provincia de Buenos Aires, y se ha culpado no solo a las leyes, sino también inclusive las organizaciones hemos recibido muchísimos pagos por parte de que fue nuestra culpa por meternos en eso. Eso tiene un objetivo político, claro, que es retroceder a las condiciones previas, y ha sido la puja que ha estado con el gobierno para liberar una gran cantidad de dinero en negro, bajo colchón, los dólares que tienen guardados por ahí, y poder reactivar la economía. Digamos, se ha puesto eso y se ha notado mucho en el último tiempo. Entonces los inquilinos nos estamos encontrando en una situación que lamentablemente nosotros vemos de suma desventaja por la falta de políticas activas para aplicar la ley. Eso es horrible lo que estoy diciendo, yo lo entiendo para muchos de los que están escuchando, pero si no hay una política activa del gobierno para lograr que esto funcione, no va a ocurrir naturalmente por la clara tendencia del mercado a que esto no tiene que, se tiene que volver a las condiciones de privilegio anteriores, ¿no? Sí, ahí, bueno, un poco retomando esto que decías, consultarte como qué cuestiones crees que con las que se debería avanzar. Bueno, mencionaba esto, no hay un control. También hemos visto para preparar esta charla la cantidad de notas que le dedican. Hace poco salió un informe de una inmobiliaria en la que también hablaban de, bueno, no se cumple la ley de alquileres y le echaban la culpa a los propietarios, pero tampoco medio que se lavaban también de las manos. Nos parecía interesante que bueno, que nos puedas comentar un poco qué cuestiones creen con las que se debería avanzar, sobre todo ante esta situación, ¿no? Hoy no contamos con el decreto 320, que venía a ser un sostén para muchos inquilines, que incluso creo que igual también hubo muchos problemas con el decreto 320 y también la necesidad de hacer que se cumpla. Sí, por supuesto. Se requiere en políticas muy concretas de control sobre el sector intermediario, que estamos hablando de las inmobiliarias, y otros sectores que estén actuando al respecto. Y se requiere como políticas que tienen que partir de gobiernos provinciales y de los municipios, porque son políticas territoriales, son políticas locales, que tienen sus particularidades según el espacio en donde nos estamos moviendo, y que es donde realmente me parece que hay grandes fallas. Voy a dar un par de ejemplos para que se entienda.
La ley de martilleros es una ley que regula los honorarios de lo que te pueden o no cobrar en las inmobiliarias. Y es un desastre para nosotros. Cualquiera que alquiló por inmobiliaria sabe que te cobran todo. La ley dice que es compartido el honorario, pero te lo ponen a vos, te clavan las certificaciones, esto, aquello. Inclusive están cobrando el sellado, que es un impuesto provincial, que ya no se paga por ley, pero aún así te lo cobran igual. Entonces, ahí hay un gobierno provincial que tiene que avanzar sobre la modificación de la ley de martilleros, tiene que avanzar sobre el control sobre que esto esté ocurriendo. Voy a dar un ejemplo. El colegio de martilleros puede cobrar a cuenta y orden de ARBA. O sea, vos, el martillero va y paga en el colegio de martilleros por impuestos provinciales que luego deriva a ARBA. Una locura. Es una locura y cobra un porcentaje por eso. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que hay un problema del Estado sobre cómo se maneja esto, a nivel provincial. Y a nivel municipal, porque es necesario tener un control territorial que responda a las demandas de los sectores. Y esto territorialmente no es lo mismo hablar de el estudiantado que alquila en la zona urbana como la mujer sola que trabaja y que tiene que alquilar, o el productor hortícola que arrienda en la periferia de la ciudad. ¿Está bien? O el que alquila en una pensión, o el que alquila en un mercado informal, como puede ser propietario directo, como solemos llamarlo. Entonces, a todo eso hay que darle una respuesta genuina y al orden de lo que nosotros estamos trabajando. Porque hoy la respuesta se centra, si uno va a lo estrictamente legal, bueno, buscate un abogado y resolvelo. Y no es así. El acceso a la justicia es un problema muy grande. Y también hay que entender la situación en que se pone en juego al momento de hacer un reclamo determinado. Los sectores vulnerables tienen grandes problemas de reclamo y tienen una práctica en donde se naturaliza esto de, bueno, me echaron, me dejaron, circulo, me muevo, me mudo 5 o 6 veces al año por la falta de contención, porque ya ni siquiera considera que el Estado puede ser un espacio. Entonces, ahí en lo municipal y en lo local y en lo territorial, falta una política donde el Estado aparezca como presente, para acompañar al inquilino en todo esto. ¿Está bien? Porque la realidad es que el problema del inquilino no es un problema estrictamente legal de contrato, sino es un problema social. Tiene que ver con la estabilidad en la vivienda, y a eso está asociado muchas otras problemáticas, desde ingresos, cobros, violencias, situaciones de vulnerabilidad que requieren políticas territoriales y claras. Ahí están los dos niveles que nosotros consideramos que se tienen que avanzar y que es lo que hoy, como asociación, estamos trabajando fuertemente. Pedimos la apertura de la Oficina Municipal de Inquilinos, pedimos una política desde el municipio vinculada a eso, a esta diversidad, y estamos pidiendo a los gobiernos provinciales que planen una política que frene estos problemas, estos grises que estamos viendo, que erosionan la economía del inquilino todo el tiempo, ¿no? Sí, quizás en relación con esto que venís mencionando, justo mencionaste a la Oficina de Asesoramiento Municipal y queríamos preguntarte en relación a eso, ¿qué análisis haces de cómo viene funcionando, que claramente no viene funcionando, o qué herramientas tenemos los inquilines también en ese sentido, además de esto, quizás una agrupación de inquilines en la que podemos asesorarnos o sacarnos un montón de preguntas, ¿qué herramientas tenemos nosotros los inquilines para acceder a la información o todo eso, asesorarnos y tener en cuenta cuáles son nuestros derechos y cómo reclamarlos también en relación con eso? Por suerte acá en La Plata se ha tomado, la Defensoría del Pueblo ha tomado el tema hace un par de años, y se viene trabajando bastante. En un informe así reciente que compartíamos charlando en una mesa de trabajo que tenemos, más de la mitad de los casos que ellos reciben son solamente de La Plata. Y esto es interesante porque tiene que ver con el laburo que se viene haciendo localmente para que se visibilice este tipo de espacios, ¿no? A pesar de no ser una de las ciudades que más se alquila. Eso me parece que la Defensoría del Pueblo viene haciendo un buen trabajo. Hace poco sacamos en una mesa de trabajo que venimos haciendo un recursero con información por el tema del fin del decreto, principalmente muy preocupados por la temática de desalojo y por el tema de las deudas. Y también las asociaciones venimos trabajando en ese sentido, pero obviamente limitados por los recursos que tenemos, ¿no? O sea, nuestro teléfono, no tenemos control policía en ese sentido.
Y muchas veces lo que tratamos de hacer es un poco orientar y ir llevando a los inquilinos a los diferentes espacios que puede haber. Hay otros espacios, los colegios de martilleros responden ante las malas prácticas de los martilleros, si uno se toma el trabajo de hacer la denuncia, sostenerla y aguantarla y logra que te la tomen. Pero se logra, es un espacio. Pero no más de eso. Me parece que en el caso de los inquilinos, esos espacios vienen funcionando, pero no alcanzan, porque es como, vuelvo a repetir, es como una guerra de resistencia, sostener y aguantar y tratar de salvar a quien puede llegar a consultarte. Y que lamentablemente a veces muchas herramientas no se tienen, porque el inquilino llega como ya en un momento bastante problemático, ¿no? O sea, te llega con la carta de documento, con el desalojo ahí en puerta, con muchos errores por el mal uso de la información malintencionada, de, qué sé yo, de decirte, ok, no pagues, y después esperan 2 meses para poder mandarte la carta de desalojo, o no entregarte recibos. Digamos que hoy la única herramienta que tenemos mínima es informarnos bien, pero esa información tiene que ser realmente personalizada porque los casos son muy variables. Y hoy estamos las asociaciones haciéndolo, realmente hay cada vez más organizaciones en la Argentina, pero no alcanzamos porque estamos cada vez con menos herramientas. Y la Defensoría del Pueblo es otro espacio que tenemos y que, bueno, también viene laburando en el mismo sentido. Sí, ahí capaz para que menciones también, hoy justo te consultaba hace poco lanzaron esta nueva herramienta de un asesoramiento jurídico que está funcionando, no sé si quieres también comentar eso. Sí, perdón, me había olvidado, y lo decimos nosotros. Logramos un convenio con la Universidad del Este, a partir de la Secretaría de Extensión de ellos, y todos los lunes estamos, un grupo de abogados, está brindándote la atención jurídica gratuita. Hay que entender igual en esto que la atención jurídica gratuita es un asesoramiento al pasar, ¿no? No es que uno va a tener un abogado gratis. O sea, ese camino de la judicialización es un camino complejo para llevar para un inquilino y en general no avanza mucho, pero sí por lo menos permite brindar una ayuda mínima para por lo menos entender un poco a veces cuando uno recibe una carta de documento qué es lo que está sucediendo. La realidad es esta, o sea, todos ya lo sabemos. El abogado de la otra parte funciona más como el perro guardián que uno saca para amenazar que realmente por un acto jurídico real. O sea, desalojar o llegar a un acto de embargo de un garante es un proceso largo y no suele ser redituable para nadie, solo para el abogado. Entonces, en general, se utiliza más como una amenaza, se llama las garantías, se trabaja por ese lado. Y bueno, tener un asesoramiento legal calma bastante porque te puede dar una orientación sobre lo que uno viene haciendo y también sirve para pequeños trámites muy simples. Ese funciona los lunes a la tarde y bueno, luego compartiremos el contacto del mail para comunicarse con los abogados de la Universidad del Este, que es otro convenio que bueno, por suerte pudimos avanzar en eso. Ahí una de las cuestiones también que nos parecía interesante y que la habías tocado el año pasado en la charla, tiene que ver con lo difícil que es, además de enfrentarse al monstruo del mercado inmobiliario, de hacer que esta problemática que tienen todos los inquilines se colectivice y que bueno, que se salga de ese lugar de lo individual y de la problemática solamente que es lo que termina sucediendo también por esto, por un laburo que vienen llevando ustedes adelante y que se torna un poco desbordante, sobre todo si del otro lado tampoco hay un acompañamiento concreto. Preguntarte si tienen algunas iniciativas o cómo, bueno, se conformó ese grupo también como con esa idea, ¿no? Si querés comentarnos cómo se conformó Inquilines nuevamente y bueno, con esta discusión de qué forma hacer colectivo un reclamo que pareciera que es individual y que tiene que ver con el problema que tenga cada uno y con su propietario o la inmobiliaria. Sí, nosotros nos conformamos en el año 2007, fue una época muy particular, no era una época en donde
la bonanza económica no hacía parecer lo que se venía viendo en materia de crisis habitacional, pero que nosotros comenzamos a dilucidar y comenzamos a denunciar. Y realmente en ese momento nos pusimos como objetivo crear un actor social, político, que era el inquilino, y sabíamos que arrancábamos de una posición muy complicada, que era esta que el mercado había logrado naturalizar, que es la idea de que uno alquila por su cuenta, ¿no? Esa frase, ¿no? Me voy a alquilar por mi cuenta. O sea, yo solo alquilo y soy un individuo contra otro individuo que nos juntamos y generamos un acuerdo. Y si me pasó algo, me quitaron dinero fue porque me vieron la cara. Y cuando uno comienza a ver las lógicas, las reproducciones, ve que esto en realidad es parte de un proceso, de un proyecto de gran traslado de dinero, de cantidad de dinero de los trabajadores hacia un sector concentrado de la economía. No hablo del pequeño propietario, hablo de los rentistas, ¿no? O sea, aquellos que viven de la renta, y que han ganado muchísimo dinero y siguen teniendo una gran posición de poder. Entonces la construcción de un colectivo siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil, por un lado, por la atomización que tiene el inquilino como tal, está atomizado. La problemática de la vivienda es una problemática muy acuciante en los términos del día a día. Pasa con las situaciones de violencia, como en el caso de violencia de género, otro tipo de violencias que son cotidianas, que las tenés latente y ahí encima tuyo todo el tiempo. O sea, y cuando tu casa es eso, lo que te pasa en tu casa es algo que te pasa constantemente, no acaba como en el problema del trabajo cuando termina la hora laboral, todo el tiempo te está. Y eso genera como una angustia y un desazón muy, más cuando uno no encuentra un espacio donde se le escuche lo que quiere escuchar y escuche un eco, una referencia y un acompañamiento. Y el segundo problema es el cultural. El problema de la vivienda en Argentina se ha trasladado a ser un problema individual. O sea, si no tenés casa es porque vos no hiciste lo suficiente, no lograste ahorrar, o no fuiste proyectivo, y inclusive se valora como, bueno, si lograste una casa es porque te metiste en un terreno, empeñaste lo último y tuviste que sufrir para lograr, y que es la realidad, es lo que para el que no es propietario y termina siendo no propietario, tiene que realmente poner mucho o tener suerte. Un estudio en Capital Federal donde se entrevistó casi 3.000 jóvenes nuevos propietarios, más del 80% heredó la propiedad que tenía, o lo logró gracias a una herencia de ayuda de los padres. O sea, fíjense, el resto todavía se había hipotecado, pero hasta 40 años con los bancos. Entonces, fíjense lo limitado que se ha transformado el acceso a la vivienda. Entonces, el inquilino carga culturalmente con cierta decepción, con el eterno inquilino. Y ha aprendido, de alguna manera, ha logrado naturalizar que lo debe sufrir hasta en tanto algún día logre ser propietario. Y ahí se acabaron sus problemas. Entonces, luchar contra esos discursos ha sido un proceso que hasta el día de hoy nos cuesta muchísimo. Hasta hace poco, nosotros empezamos a decir que nosotros no luchamos contra el propietario. O sea, esa es la realidad. El 70% de los propietarios en la Argentina no son rentistas, o sea, son propietarios de su única vivienda. Y una de esos propietarios, una muy pequeña parte es rentista. Rentista quiere decir aquel que reinvierte dinero que capaz que heredó o tuvo en casas, propiedades para hipervalorizadas y vivir de la renta. Y esos son muy pequeños, pero tienen un gran poder sobre el manejo de la vivienda en Argentina. Muy vinculada a la exportación, al dinero en dólares y a toda la especulación que se hace en términos de dólares. Recordemos que la vivienda está dolarizada en nuestro país. Y es un sector con mucha fuerza, con mucha fuerza. Entonces, eso es un trabajo que la verdad que ha avanzado, pero aún nos falta muchísimo trabajo. Y creo que la dirección tiene que ser hacia la diversificación del inquilino. Empezar a reconocer el inquilinaje cruzando varias esferas sociales. No es solamente aquel que, como acá en un principio de La Plata muchos decían, bueno, el problema es del estudiante. Bueno, no. El 98% de las consultas que recibimos son familias, no son estudiantes universitarios. En números más grandes no representan ni el 15-20% de los alquileres en la ciudad de La Plata, el estudiantado. Pero sí es un sector visible. Casi los reclamos, el 80% provienen de mujeres, por ejemplo, ese es un dato. Los sectores que más sufren son los sectores de la tercera edad.
porque requieren acceder a la ciudad y a las mejores condiciones de acceso de salud, por ejemplo, y de vivienda y de seguridad que buscan. Entonces, necesitamos ya no concentrar en las organizaciones todo el trabajo de los alquileres, sino diversificar en los diferentes actores políticos la problemática de alquileres. Y es el trabajo que estamos intentando hacer con sindicatos. Estamos trabajando con sindicatos como ADULP, tratando de llegar a los sindicatos de docentes, juntándonos, tratando de que tomen la temática y la pongan como una variable. Por ejemplo, recordemos que el INDEC no toma para el índice de la pobreza el alquiler. Si lo tomara, no saben la cantidad de pobre que habría. El inquilino es pobre si tomás la incidencia del alquiler en sus ingresos. Es pobre, no entra dentro de la canasta básica. Bueno, ¿cuántos trabajadores están en esta situación? Eso es algo que los sindicatos no ponen. ¿Cuál es el rol del alquiler en los estudiantados, en los trabajadores de la universidad, en la comunidad universitaria en general, por ejemplo? ¿Y cuál es el rol en otros sectores? Me parece que ahí es el laburito que venimos haciendo con esos diferentes actores y tratando de concientizar, bueno, ustedes lo saben porque bastante hemos charlado sobre esto, de cómo es importantísimo que se tome, y cada sector lo tiene que tomar con las particularidades del sector, me parece, para poder dar una respuesta adecuada. Porque yo voy a hacer un sincericidio en esto, que es algo que siempre hemos discutido. Si yo me baso en las personas que llegan a consultarnos, te podría decir que la mayoría de los inquilinos son personas de clase media alta. Pero si yo veo la estadística, el 80% es pobre. Y eso no es que los inquilinos, hay un error, no, lo que pasa es que los pobres no llegan a consultarnos, no llegan, se resignan y se autodesalojan, por ejemplo. ¿Qué es autodesalojarse? Es cuando te das cuenta que la vas a perder y bueno, agarras tus cosas y te vas. Y te vas a otra casa. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Para qué la voy a pelear? Ya fue, me endeudo y prefiero ponerle toda la plata en la inmobiliaria para que no me moleste más. Porque si avanzo sobre mis garantías sobre esto, voy a estar en peores condiciones para seguir alquilando. Y si sabes que te vas a una pensión o a un espacio informal, sabes que mucho no tenés para reclamar. Esos sectores no llegan a nuestra atención, no llegan a los espacios de atención. Y ahí hay que llegar de alguna manera, y para mí ahí está el rol del Estado, en primer lugar, y obviamente de las organizaciones que tienen territorio en diferentes espacios que uno pueda cruzar. Porque si no, siempre lo decimos, nosotros no queremos ser una CGT de los inquilinos, no queremos ser la unificación de todos los inquilinos en una organización, no tiene sentido, creo, hoy en día, pero sí queremos ser los reproductores de esta política a diferentes actores sociales que hoy tienen, ¿no? Podemos pensarlo desde muchas aristas. Es zarpado el laburo que comentás, Germán, y más que necesario también ir buscando las formas de articular, me parece, porque es como vos decís, y como planteás, es necesario claramente que sepamos también todos los derechos, insisto, que tenemos, que sepamos dónde consultarlos y también que, por lo menos en nuestro lugar, al margen de las críticas que estamos haciendo de cómo se debería laburar, ver de qué forma articular, me parece muy piola lo que mencionás de los sindicatos, yo en particular no lo sabía. Comentarle también a quienes se sumaron recién que estamos charlando con Germán, que es el presidente de la Asociación Platense de Inquilines. Nos parecía más que necesario hacer esta charla. Generalmente conversamos con él también porque nos comenta varias cosas, o por lo menos eso nos da un panorama bastante más claro, que a veces quizás leyendo la ley, incluso por el lenguaje jurídico, no llegamos a entender o demás, y nos parece que es necesario también, en relación con lo que decías recién, viendo los mensajes que publican los medios de comunicación, o me quedo pensando en esto de la significación también cultural de los inquilines, porque en particular, por ejemplo, nosotros alquilamos, y es real que uno cuando busca un alquiler también va medio, como no sé si asustada, pero sí va a salir como predisponiéndose a que las cosas pueden salir o que nos pueden pedir lo que sea, esté o no en una ley, y nosotros vamos a tener que decir que sí o que no, o decidirlo, porque al margen de eso la vivienda no la tenemos y no podemos acceder a ese derecho. Entonces, más que todo, me parece más que necesario que traigas como ese plano cultural, y quizás al margen de que venías mencionando, que es necesario, que me parece piola también los números que traes, esto de diversificar también la cantidad de gente que alquila, preguntarles si ustedes como asociación recibieron o tienen algunas problemáticas, algunos reclamos respecto a esta nueva ley, o a no entendimiento de algunos puntos de esta nueva ley, generales, como para poder volcar acá también para los demás compañeros si es que estamos en la misma situación. Básicamente eso, si hay alguna problemática más general o algún punto que no se entiende en particular, que es lo que más reciben como dudas ustedes.
El problema central que estamos recibiendo es esto de los que tienen que renovar o buscar nuevas propiedades, que les intentan meter contratos truchos, o sea, contratos por fuera de la ley bajo la figura de prórroga. Eso está llegando muchísimo, pero muchísimos casos, lamentablemente. Generan una complicación porque pone al inquilino en la posición de ¿es esto o no te renuevo? La otra opción que queda es aceptar y judicializar, que tampoco es una situación necesariamente fácil, porque hay que probar que vos no aceptaste eso, tenés que juntar evidencia y luego sostener eso a lo largo del tiempo. Esa es como una de las principales que estamos recibiendo últimamente. La segunda, que es casi más que una consulta, es una queja, pero es el impacto que han tenido los fuertes aumentos que ha habido. Los alquileres aumentaron. No estamos haciendo promedios porque está tan raro todo la manera que lo están aumentando que lo que podemos decir es que recibimos denuncias desde un piso mínimo de 40% de aumento hasta 80 o 100% inclusive, de acá un año y medio, 2 años. Eso tiene que ver con, bueno, obviamente, esto que te digo, porque lo que se está haciendo no es solo ganarle a la inflación porque perdí del año pasado, o sea, es esto es lo que viene y lo que vendrá, o sea, eso también está generando eso. Y el tercero punto me parece que tiene que ver con esto de la pérdida de espacios de, ¿cómo se dice? Una retracción de la oferta, que hay mucho. Eso como a grandes rasgos es lo que más estamos recibiendo ahora. Después estamos recibiendo bastantes casos en lo que tiene que ver con el fin del decreto. Muchos inquilinos están enfrentando las deudas acumuladas del último decreto, que ya vencieron, y hay un tema con las deudas terribles, porque les quieren cobrar intereses, no les quieren aceptar las 12 cuotas que plantea la ley, te quieren hacer firmar convenios de deuda con gastos que no son reales. A una inquilina le querían cobrar, un ejemplo que me vino hoy, que no voy a creerlo, tenía una deuda de 10.000 pesos, pero le salía 7.000 la certificación de firmas para el convenio de deuda. Era una locura, no tenía sentido que termines pagando un convenio de deuda más por certificarlo que por hacerlo. Pero son cosas que, si pasan, esa es la lógica del mercado. Si lo puedo cobrar, lo puedo cobrar. El mercado, de alguna manera, el sector inmobiliario está respondiendo ante lo que es la ley y esto, pero lo está haciendo de una manera realmente, yo creo, asustados, porque realmente ven en esto una caída de sus ingresos muy grande. Pero esos son como los casos más generales que venimos recibiendo, son muy puntuales de esta época. Después te puedo decir qué problemáticas hay en general, o sea, cuáles son las típicas, las históricas. Más de la mitad tienen que ver con las condiciones habitacionales. O sea, roturas, nadie se hace cargo, se me cae la casa encima, se me rompió esto, ¿quién se hace cargo? No me lo arreglan, hace un montón que estoy así y aún así sigo pagando el alquiler. O sea, ese es un clásico que es muy diverso, pero que tiene que ver en general con la parte de inversión sobre la vivienda y no muy en claro los roles de cada una de las partes, ¿está bien? Principalmente porque los inquilinos desconocen que ellos pueden hacer los arreglos a cuenta del propietario o descontar el precio del alquiler, o si es muy grande, ni siquiera pagarlo, porque es un servicio, no dejen de pensarlo en esos términos. Luego le siguen los costos de las inmobiliarias en reclamos, otro tema inmenso, complejo. Y en tercer promedio, si mal no me equivoco, expensas para los que viven en el sector más urbano. Ahora la ley vino a traer un poquito más de claridad, pero sí con las expensas en el sector inquilinos. Eso como son los más que son, digamos, la figurita fuerte de todos los meses, por así decirlo, en reclamos. Sí, sin lugar a dudas. Un poco nos reíamos con Mai. Yo creo que muchos de los que están atravesando situaciones de alquiler, nada, es un común denominador esto o de los arreglos o lo de las expensas. Me parece que es eso, que es importante que nos empecemos a encontrar en que, bueno, es algo que sucede a todo un colectivo, y que, bueno, que todavía queda un largo camino, porque también esto que decías me parece que es fundamental, ¿no? Y que ahí lo retomaba más, la cuestión de poder articular
digo, para que esa ley también llegue a los sectores que quizás tienen peores condiciones para para afrontarse una inmobiliaria o un propietario o propietaria, y que me parece que en lo que más se grafica esto, lo de la lógica del mercado y la lógica por la que por lo menos pelean los inquilines, es esta cuestión de cómo concebimos a la vivienda, ¿no? Que la vivienda es un derecho, digo, y es un derecho básico que todos tengamos un lugar donde dormir y que esté en condiciones, ¿no? Porque también eso es lo que a veces cuesta comprender o que quema un poco la cabeza, es cómo no se pueden hacer cargo de arreglos que hacen a un vivir bien o en condiciones dignas, y que bueno, me parece que todavía queda un largo camino para eso, para hacer tomar noción de estas problemáticas. Quizás ahí en ese sentido también me parece que es importante empezar a ver lo que está pasando a nivel mundial. Es increíble cómo la problemática de alquileres está surgiendo en países como pasó en Alemania, Berlín. Hace poco el Tribunal Superior frenó un proceso que el Estado berlinense estaba de control de los precios. España no es el mejor ejemplo, pero tiene un gran movimiento de inquilinos y hay un tema en torno, hace poco se extendió un decreto muy similar al que está acá en Argentina, allá se mantuvo, el de los desalojos. En Los Ángeles ahí están ocurriendo problemas similares, y en Latinoamérica, México, también venimos viendo la misma situación como en Brasil. O sea que me parece que también hay un fenómeno que va más allá de lo local, me parece, y tiene que ver con un capital que ha puesto el ojo sobre una de las grandes espacios de rentabilidad que son las ciudades. Las ciudades son un espacio de gran rentabilidad. Hay un oro, por así decirlo, en la inversión en ciudades. En el caso de Argentina es dolarizado. Entonces me parece que ahí requiere esa discusión profunda, me parece, que no lo venimos viendo. O sea, falta. O sea, el discurso de solo con construir todo vamos a tener nuestra vivienda, es un discurso con una fuerte impronta de la teoría del derrame. Y eso me parece que ya lo pasamos. O sea, ya lo pasamos un momento de bonanza económica, de recuperación salarial y de mayor construcción en el país como nunca. Y nos terminamos de ese periodo con la mayor crisis habitacional. Entonces, si no aprendemos de ese fenómeno, va a costar pensar otro tipo de políticas, ¿no? Me parece que ahí hay situaciones interesantes para ver. Sí, algo de esto traías en la charla del año pasado, que para quienes están viendo el vivo está en el canal de YouTube de Liberación, pueden ir a buscarla también, pero comentabas esto, incluso te lo preguntabas, bueno, si no existe un decreto, si no se vuelve a prorrogar el decreto, tiene que haber una respuesta en cuanto a políticas públicas, porque si no esto va a generar las situaciones que, bueno, que ahí mencionabas en algunos países. Y que también me parece muy interesante esto que planteas de cómo ve el mercado inmobiliario, su ganancia en las ciudades, que tampoco está deslindado de otras problemáticas, ¿no? Como puede ser, y por irnos un poco por las ramas, pero que está relacionado la cuestión de esto, de cómo se desalojan de los campos a las familias, y que las familias terminan viviendo en ciudades, y cómo la ciudad se termina convirtiendo en un lugar que alberga a un montón de personas que no van a poder acceder de la misma forma a un trabajo, a una vivienda en condiciones. Me parece que está atado a todo eso, y que pensar la cuestión del alquiler y la vivienda en el marco de las ciudades y cómo el mercado entiende también sus negocios ahí es interesante, y porque no es una, digo, además de que no es una cuestión de comprenderlo incluso como temática social, sino como algo general, ¿no? De cómo se ordena este mundo. Sí, nosotros somos una arista de todo ese problema, por eso la articulación con otros espacios, creo que el movimiento de los trabajadores de la tierra que vienen llevando en torno a ser propietarios de sus campos para crear alimentos baratos,
El derecho a la ciudad es un concepto que se viene trabajando desde las organizaciones que están vinculadas a la política de tierra y urbanismo, que es importantísimo también rescatar en este marco. O sea, la ciudad, vivimos en una ciudad que te vas 2-3 kilómetros fuera del casco urbano y ya no tenés ni agua, no tenés gas, o sea, el transporte público no es bueno, entonces tiene que ver con eso. Entonces, me parece que nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, por eso no la pensamos desde un problema entre partes. ¿Está bien? No decimos que no haya conflicto entre partes. Y puede haber inquilinos que hacen cualquiera y propietarios que hacen cualquiera. Lo que nosotros venimos a discutir es la lógica de cómo pensamos la vivienda. También salir de esa visión que nos intentan vender de que es un problema de, bueno, si hay más dinero, aumentan los salarios, y todo bien, y no, es un problema de redistribución, es un problema de pensar las lógicas, y poner la política, esto como una política de derechos, no es solamente un rimombrete lindo que estamos poniendo, sino es un posicionamiento de lucha de sectores vulnerados que intentan recuperar, y pensar de quién es la ciudad, ¿no? O sea, y cómo debemos vivir. Entonces, me parece que ese debate sí estamos las organizaciones dispuestos a darlo, pero lamentablemente se ha instalado mucho esta idea de, hay dos sectores, el propietario y el inquilino. Entonces te preguntan los periodistas o algunos, y ustedes no piensan en el propietario, pero ustedes no creen que la otra parte también sufre. No nos pongamos en dualidades, porque no es lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo cuestiones más profundas, estamos discutiendo cuestiones más graves, y el tema del alquiler es importante, es parte de todo esto, y contempla una gran cantidad de la población con sus problemáticas. Nosotros articulamos muchísimo con otras organizaciones de tierra y vivienda y nos nutrimos, y ellos han aprendido también a recibir al inquilinato, porque al principio era como raro el inquilinato, ¿no? O sea, quiénes son, cómo se organizan, qué tienen que ver en esto, pero bueno, se logró articular, y bueno, me parece que esa es la situación y el debate que tenemos que dar. Esperemos que se dé, pero me parece que es un contexto bastante complicado. Estamos en un momento bastante complicado. Sí, una gran crisis. Bueno, como mencionabas también que está pasando en el mundo y bueno, al margen de que es un contexto complicado, son momentos en los que claramente hay que dar discusiones o por lo menos aprovechar también para poder graficar y mostrar estas cosas que traes vos acá, por ejemplo, ya sea más respecto a la ciudad de La Plata o Argentina o al mundo, que es otro posicionamiento respecto a la vivienda, qué significa la vivienda, si para nosotros significa un derecho, bueno, cómo avanzar hacia construir algo así. Nada, agradecerte, Germán, mucho por haberte conectado, también a todos a quienes se conectaron. Reitero, ya habíamos charlado el año pasado con Germán, que es el presidente de la Asociación Platense Inquilines. La charla está en Liberación de YouTube, pueden ir a buscarla. Y nada, comentarles también a todos y también a vos, Germán, que vamos a estar haciendo un relevamiento sobre la temática de alquileres, que consta de varias partes también para que, nada, respondamos más en el gremio estudiantil, obviamente en relación a lo que venía diciendo Germán, de ver de qué forma también en distintos espacios damos las discusiones y concentramos algunas demandas también para ver en qué es lo que hay que avanzar y después también pensar en la articulación mayor que tiene que haber entre todos esos espacios, siempre pensando en lo que decías recién de diversificar a los inquilines, que no somos todos lo mismo en realidad, no provenimos del mismo lugar, no tenemos los mismos recursos, los mismos problemas, entonces desde ese lugar también nos parece necesario hacer un relevamiento en lo que respecta a la universidad, así que comentarle a todos que nada, ya a partir de mañana calculo que van a poder completar y que estaría re bueno que lo completemos todos también, porque claramente, no sé si Germán me va a dar la razón, mucha de la información que se obtiene o que a la que llegamos, gracias a también que todos los inquilines puedan ir y comentar cuáles son sus problemáticas, incluso Germán lo decía, hay un montón de sectores que ni siquiera llegan a comentar las problemáticas, entonces peor, porque todavía no sabemos un montón de cosas de sectores, incluso a los que más todavía se les hace complejo acceder a una vivienda, pero bueno, desde ese lugar más que necesario ese relevamiento, y bueno, agradecerte Germán también por haber participado. Sí, gracias, es un gusto estar, siempre el sector estudiantil, bueno, haber estudiado en la universidad y haber salido de ahí, bueno, también tengo esa identidad y ese acercamiento al espacio, por más que ya no estoy tanto en la universidad hoy en día, no estoy en ese espacio, pero por el otro lado, sí dejar a
para que comenten, para todos los que están conectados, los espacios de atención, nos buscan como Inquilines La Plata, en las redes, Instagram, Facebook, bueno, no, yo no lo manejo en Instagram, se nota, ¿no? Pero sí atendemos el mail, el teléfono, también está la Defensoría del Pueblo, y recuerden nuestro espacio de atención jurídico gratuito los lunes. Consulten lo que necesiten, es gratuito, y tratamos de orientarlo en lo que podemos, y me parece que también lo otro es apelar siempre a la solidaridad, de ayudar a los que no tienen algún problema, derivarlos, compartir información, esas pequeñas cosas ayudan a ampliar la red, y bueno, a la medida que tengamos más novedades, las compartiremos para que lleguemos más y más inquilinos. Buenísimo, muchísimas gracias, Germán. Bueno, el video va a quedar también acá subido, seguramente también te lo compartamos por YouTube y demás, pero bueno, claramente también desde el Movimiento Estudiantil Liberación nos ponemos a disposición para también difundir todas estas herramientas que estabas comentando, que bueno, ahí mencionó las redes, también se subió lo del asesoramiento jurídico, lo del el recursero con la defensoría, nada, son materiales sumamente importantes y que clarifican un poco el qué hacer en estas situaciones. Así que te volvemos a agradecer y bueno, agradecer a todos los que quedaron también del otro lado escuchando. Bueno, muchas gracias y que tengan buenas noches. Igualmente. Adiós. Hasta luego.